Buenas tardes, amigos de Prensa Atlanta. Nos encontramos con la psicoterapeuta Marisol Mercado, con quienes ya le habíamos anunciado. Vamos a tratar un tema muy importante acerca de la salud mental en niños y adolescentes. ¿Cómo estás, Marisol? Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Sí? Estoy contenta de estar con ustedes. Nosotros muy agradecidos de que nos acompañes a brindarle esta información muy importante a la comunidad latina. Invitamos a Irene Díaz Bazán, nuestra directora, que nos va a acompañar en esta tertulia para tratar acerca de las facilidades, las necesidades y todo lo que podríamos hacer, tanto adultos como menores, para afrontar la situación que actualmente se presenta con el tema de la migración. Así ¿Qué tal, es. Irene? Gracias a nuestra comunidad. Estamos muy ansiosos de conocer este análisis de la psicoterapeuta Marisol Mercado, a quien hemos entrevistado antes, y también hemos tenido la oportunidad de recibir de su conocimiento en todo lo que está relacionado a la salud mental. Hace pocos días ocurrió un hecho sin precedentes en un estado limítrofe con México, el estado de Texas, donde lamentablemente una menor de edad, según reportan las autoridades de ese estado, se quitó la vida. Según las pesquisas y las investigaciones, esta niña, cuyo nombre era Jocelyn, lamentablemente terminó con su vida porque, según lo que se habría establecido, era víctima de bullying. ¿Qué cosa es el bullying? El acoso escolar. Pero esto tiene una tendencia aún más delicada porque precisamente ocurre cuando existe un tema de tensión migratoria. Esto ha desencadenado una serie de hechos, de comentarios y de preocupación, no solamente para los familiares directos de la menor, para el distrito escolar, sino también para los padres de familia como nosotros, que queremos saber más allá de esas actitudes que tienen los niños y que lamentablemente podrían acarrear desenlaces fatales como quitarse la vida. Marisol, ¿cómo podemos identificar estas alarmas que están ocurriendo en la salud mental de los niños? Tenemos que entender que los síntomas que los niños van a exhibir son diferentes a los adolescentes. Cualquier cambio de conducta es digno de la atención de los padres. Cambios en los patrones de sueño, un niño que de pronto no duerme bien o despierta muchas veces. En niños se ven mucho quejas del estómago, dolor de estómago o dolor de cabeza, porque el cuerpo se psicomatiza, o sea, el cuerpo comienza a cargar todo eso emocional que el niño no ha podido expresar y empieza a sentir esa tensión y se manifiesta a través de dolores o síntomas médicos que no tienen una causa de una enfermedad. Podemos ver muchas veces irritabilidad, podemos ver cambios en la forma en cómo los niños interactúan con otros, más agresivos, rompen juguetes, quieren jugar solos. Hay algo bien interesante que casi nunca nos damos cuenta que es una alarma, y es cuando un niño de pronto se convierte en un niño hiperactivo. Nunca antes había sido hiperactivo y de pronto ahora no se puede estar quieto. Nosotros siempre pensamos que no existe la depresión entre los niños, porque especialmente nosotros que venimos de países de Latinoamérica, pensamos de qué se pudieran afectar los niños. Es imposible, tienen tantos juguetes, tienen una casa más grande que la que yo tuve. Sin embargo, uno de los síntomas que vemos en niños que tienen depresión es la irritabilidad. Entonces, cuando hay cambios en patrones de sueño, cambios en patrones de cómo ellos juegan, en cómo ellos comen, si dejan de comer o comen de más, cambios en su nivel de actividad, todas esas cosas, niños que de pronto están en una esquinita y no quieren interactuar con nadie, o niños que en el momento en que usted los va a dejar en el cuido, en la escuela, empiezan a llorar. Esa es la ansiedad de la separación. Un niño que nunca antes había llorado cuando lo dejabas en la escuela, de buenas a primeras, ahora llora, ahora no quiere ir a la escuela, todas las mañanas amanece enfermo, ¿verdad? Enfermo. Y todas esas son síntomas
de que algo está pasando y que necesita una ayuda profesional o por lo menos una ayuda en casa inmediata. Sí, como nos has dicho, la depresión tiene niveles. O sea, si uno está muy efusivo también es un síntoma de depresión, y cuando uno está muy decaído también es un síntoma de depresión. O sea, la depresión puede ser una exageración del estado de ánimo o un decaimiento del estado de ánimo, ¿sí? En el caso de niños, la inseguridad de no encontrarse en su país natal, rodeado de toda su familia, que para ellos es su principal protección, les afecta mucho más que un niño que está en su lugar de origen. Claro, yo creo que aquí hay dos vertientes. Una son los niños que recién han llegado a Estados Unidos y que sienten que este todavía no es su comunidad, que sienten que todavía esto no es casa. Entonces, eso es un recurso, ¿no? de una vía en la cual va a estresar más al niño. Pero también tenemos los niños que sí nacieron y crecieron aquí y están escuchando y todo lo que está pasando con inmigración y están empezando a experimentar terror de que si me quitan los padres. O los niños que le han dicho nos vamos a mudar y ¿a dónde nos vamos a mudar si este es mi país? Si esta es mi cultura, si muchas veces hay niños que ni siquiera hablan bien el español. Entonces, esto es como un desafío con muchas capas, con muchos niveles. Así es. Y definitivamente, como lo acabas de mencionar, esto también quiere decir que en las escuelas hay mucha diversidad. Y cuando hablamos de ello, significa que hay niños que son migrantes, como niños hijos de migrantes, con estatus o sin estatus. En el caso de esta menor que lamentablemente se quitó la vida, se trataba de el caso de padres de familia que carecían de estatus legal. ¿Hasta qué punto esta tensión migratoria que se está viviendo, Marisol, nos afecta como adultos, como consejeros, como maestros, como periodistas, como profesionales, como conductores de menores de edad que están en una edad tan delicada, que además es una edad de alta vulnerabilidad? Los factores exógenos que ocurren en sus hogares, incluso en sus prácticas deportivas, en personas que son allegadas a su familia, pueden inducir a que exista esta falsa percepción de un núcleo que está siendo vulnerable por la sociedad, y en este caso por el tema de inmigración. Todo lo que le afecta a un adulto le va a afectar a los niños. Porque cada vez que una familia, cada vez que un matrimonio, cada vez que un padre o una madre se enfrenta con un desafío y los hijos, nosotros pensamos que ellos no se dan cuenta, ellos constantemente están escuchando y constantemente están observando, y cada cambio del humor del adulto va a tener unas repercusiones en el estado emocional de los niños. Entonces hay personas que piensan, yo no he dicho nada a los niños, pero ya los niños vieron que tú te comes las uñas, que no dejas de hablar de eso, que pones las noticias delante de los niños, que haces comentarios negativos, que cuando vas manejando, y yo entiendo, porque esto es un estresor brutal para los padres, ven la policía y ven la reacción. Todo lo que le afecta a un adulto le va a afectar a los niños. ¿Por qué? No solamente por ese vínculo biológico que tenemos con ellos, sino porque cada situación que sucede, ellos miran a los padres para de ellos sacar una idea de cómo me debo de sentir, de cómo debo de responder a eso. Entonces, por supuesto que nosotros como adultos muchas veces, y yo entiendo, yo soy madre de 4 y cuando eran chiquitos, es muy difícil tú tener constantemente la conciencia de que no voy a hablar de eso porque tengo los niños en la parte de atrás del carro. Mentira, tú estás manejando y te llama alguien, tú contestas el teléfono, tienes una conversación, ellos están jugando, ellos están con el PlayStation, ellos están con los teléfonos. Mentira,
constantemente ellos están siendo alimentados por las noticias, por las conversaciones, por las visitas, por los cambios, por lo que pasa en la escuela, en la iglesia, en la comunidad. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta. Sí, excelente. Para las personas que se están conectando, estamos con Marisol Mercado, psicoterapeuta. Si quisiera conversar con ella, tiene un asunto relacionado con el comportamiento de su hijo o de su hija, puede llamar al 678-622-3464. Al final de esta entrevista vamos a hablar también de un evento que ella está auspiciando para tener ese contacto con la comunidad, frente a frente. Lino. Sí, Marisol, con respecto a la información que ahora está muy al alcance de los niños, ¿sí? Definitivamente, como nos acabas de decir, ellos no solamente lidian con su propia ansiedad de acuerdo a la situación que están viviendo, sino con la de los padres o de sus seres queridos. Entonces, como que quisieran encontrar una solución. Con respecto a toda la información que recibimos, ¿qué le aconsejamos a los padres? ¿Restringir la información, filtrar la información que reciben, o que simplemente puedan tener acceso a todo lo que viene, como estás diciendo, a través de la escuela, de las noticias, de la radio, en todos los medios? Los dispositivos. O los dispositivos que muchos niños también cuentan con ellos. Excelente pregunta, y yo creo que aquí no hay una contestación que sea apropiada para todo el mundo. Yo creo que tenemos que considerar la edad de cada niño, tenemos que considerar la madurez y tenemos que considerar que ver cuán expuestos nuestros hijos van a estar lejos de nosotros, porque a veces en casa hacemos un buen trabajo protegiéndolos de los medios noticieros, de no hablar delante de ellos y demás, pero cuando van a la escuela nosotros perdemos ese control. Una de las recomendaciones que yo quisiera compartir con los padres es que luego de considerar la edad y la madurez del niño, que podamos empezar a tener un diálogo honesto con nuestros hijos. Porque si la familia, si los padres son indocumentados, uno o ambos, los hijos lo saben. Y si un hijo tiene la conciencia ya de lo que es estar no documentado en este país, va a tener también entonces más información acerca de lo que está pasando a nivel local. Entonces va a ser importante que empecemos a tener algún tipo de diálogo con nuestros hijos, decirle, mira, tú sabes que papá y mamá no tienen documentos, nosotros tenemos un plan. A nosotros los hispanos nos da mucho trabajo muchas veces poner en palabras, ¿verdad? Entonces, tal vez este diálogo se puede empezar con una pregunta. ¿Tú has escuchado lo que está pasando con inmigración? ¿Qué te preocupa? Tal vez ese es un mejor punto. ¿Qué tú has escuchado? ¿Qué te preocupa? Porque ahí entonces le da al padre un poco de una idea más clara de dónde puede comenzar ese diálogo. Y empezar a decirle entonces de acuerdo a la edad. No es decirle, vamos a perder la casa, vamos a perder el auto, estamos en alto riesgo, si un día viene la policía, sal corriendo. No, este es el plan. Si algo sucediera, y las familias deben de tener un plan, las familias que están a riesgo deben de tener esta conversación entre las parejas, deben de tener esta conversación con los estoy pensando en inglés, relatives, los familiares, con los parientes, con los parientes y familiares más cercanos o amigos más allegados, y decir, hey, si algo me pasa a mí, yo voy a hacer un documento legal, lo que sea, para que los hijos queden contigo. Y decirle a los hijos, si algo me pasa a mí, si un día tú llegas a casa y yo no estoy, este es el plan. ¿Por qué es esto importante? Porque le estamos dando a nuestros hijos pautas de cómo proceder en caso de. O sea, una de las formas más eficientes de manejar la tensión, de manejar el terror, es gestionar en la mente qué yo haría si eso a que yo le temo tanto sucede, como yo lo manejaría. Y cómo yo quiero que tú y tú, que son nuestros hijos, cómo vamos a enfrentar ese momento como unidad familiar. Cosa de que el niño no diga, ¿y si llego a mi casa? ¿Y si mi mami o mi papi no está? ¿Y qué hago? Porque entonces el niño se encuentra, como los encontramos también muchas veces nosotros los adultos, en una encrucijada
de no tener opciones. Y lo que queremos es que los niños entiendan que nosotros como adultos nos estamos responsabilizando para crear opciones de que si nosotros no estamos, este es el plan. Si vas a la escuela y sucede esto, este es el plan. Si llegas a la casa y no hay alguien, este es el plan. La vecina, la tía, la abuela, lo que sea, el teléfono, lo que sea. Entonces, yo creo que va a ser diferente para cada familia. Yo creo que nosotros los hispanos somos padres que amamos y protegemos a nuestros hijos, pero a veces lo más difícil es esa comunicación, porque estamos frente a un desafío que posiblemente nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros países nunca enfrentaron. Entonces nos empuja a nosotros a tener un diálogo abierto y a veces a dejar que las emociones salgan. Los otros días una mamá me decía, estaba dando un seminario, estábamos hablando de este tema y una mamá dijo, ¿y si en el proceso de yo hablar con mis hijos empiezo a llorar? Pues fantástico, porque estás demostrándole a tu hijo o a tu hija que eres un ser humano y que esto te afecta y que los sentimientos no son ni buenos ni malos, son informantes y que se vale llorar en un momento difícil. Pero llorar no quiere decir que nos vamos a congelar. Podemos llorar, secarnos las lágrimas y gestionar una opción. ¿Ve? Entonces, es una invitación que estamos haciendo para los padres también de que comencemos a pensar cuáles son nuestras opciones frente a este desafío, que no queremos que nada pase, pero si pasara, cuáles son nuestras opciones, quiénes son nuestros recursos en nuestro círculo social. Excelente, estamos con Marisol Mercado, psicoterapeuta, y me voy a quedar con esta frase que acabas de decir: los sentimientos son informantes, porque somos seres humanos, lloramos, reímos, nos preocupamos, y algo que yo quisiera focalizar en este aspecto de la salud mental de los niños, especialmente de los escolares, que digamos son más vulnerables que un hijo universitario, por ejemplo, que generalmente ya tienen ciertos patrones preestablecidos en su comportamiento, en su personalidad, y que probablemente ya han lidiado con ciertas situaciones. Abriendo mi corazón, yo le comentaba ahora a Marisol que mi hijo mayor, cuando era pequeño, fue víctima de bullying. Y digo víctima porque él había decidido no volver a la escuela. Entonces, yo como madre tuve que intervenir a tiempo y creo que, gracias a Dios, fui guiada por personas sabias, porque quizá los padres de familia no lo sabemos todo y también estamos aprendiendo y aprendemos con los hijos. Mi pregunta es, Marisol, cuando un niño tiene ciertos devaneos mentales, cuando no tiene la fortaleza de lidiar con el bullying, con el acoso escolar, cuando le dicen hijo de inmigrante, tus padres son indocumentados, o esa palabra que se repite mucho, son ilegales, los van a... porque ya hay todo un discurso de odio en medio de todo esto que parece que empoderaría más y dividiría más las aulas de clase. ¿De quién es la culpa cuando un niño decide terminar con su vida? Ayer, durante los comentarios que se publicaron en ese post de Prensa Atlanta, y que nosotros lo hicimos un poquito con delicadeza, pero también queríamos gestionar este programa con Marisol Mercado, psicoterapeuta, algunas personas culpaban a los padres de familia. Y yo lo acabo de decir, a veces los padres no tenemos ni la fortaleza ni la sabiduría necesaria o no sabemos cómo gestionar eso. Número 2, es culpa de los consejeros de la escuela, es culpa del distrito escolar, es culpa de los tíos, del entorno. ¿Por qué siempre buscamos culpables y quiénes son los culpables? Esto es una pregunta importantísima y sumamente delicada, porque tenemos que entender que cuando hablamos sobre la salud mental de un niño o de un adolescente, de un menor, es la responsabilidad de todos los adultos alrededor de ese niño cuidar, proteger, guiar, educar a ese niño. Entonces, posiblemente no hay un
culpable específico. Porque, viste, hablaste de diferentes sistemas. Está la escuela y dentro de la escuela están los consejeros, los maestros, está el principal, están los que manejan los buses, que muchas veces son testigos de muchas interacciones malsanas. Están los padres, están los amigos, están los coaches, están los líderes religiosos. Entonces, yo te diría que... La iglesia. La iglesia, exacto. Yo te diría que todos los adultos alrededor de cualquier menor, en cualquier capacidad, son responsables por el bienestar y la estabilidad de un niño. ¿Qué es lo que tenemos que entender aquí? Es que en una situación como esta, los niños no tienen los recursos internos para pedir ayuda, para accesar ayuda. Y muchas veces nosotros, los padres, los líderes, los profesionales, estamos tan y tan estresados y nuestras manos están llenas de tantas cosas a la vez. Yo fui consejera de escuela de kinder al 12. Imagínate, de 13 escuelas, yo era la única terapeuta bilingüe para todo un sistema. Wow. Entonces, muchas veces en las escuelas, y es lo que estamos viendo aquí en Georgia, que muchas veces las escuelas, el consejero bilingüe es el que está más sobrecargado. O a veces el consejero que tal vez no es bilingüe, como quiera, está sobrecargado también. Entonces es importante que los padres entiendan que no importa cuál sea su estatus migratorio, los hijos tienen derechos. Y que es importante que usted vaya a la escuela, aun si usted no sospecha bullying, pero si usted está viendo cambios en la conducta de su hijo, usted está viendo que no está rindiendo académicamente, es importante que usted tome el tiempo para ir a la escuela. Y dice, no, pero es que con esto de inmigración, envíe un mensaje electrónico. Busque a alguien que le pueda ayudar. Ahora con los teléfonos inteligentes, usted entra al website de la escuela y ahí está todos los emails. Nunca envíe un email a una persona. Envíe un email dando su observación, dando su querella, su preocupación a muchas personas a la vez. A la maestra, al consejero, al principal, al viceprincipal. ¿Por qué? Porque una vez un asunto se pone en escrito y la escuela no responde, liability, la responsabilidad legal, cae sobre la escuela. Porque yo como padre hice lo que tenía que hacer. Entonces yo soy de las que pienso que aunque hay líderes religiosos y profesionales competentes y buenos y dedicados, nosotros como padres somos la gente que estamos en primera fila. Y esto es un momento muy delicado porque nuestra gente está atestada de terror, nuestra gente está sobrecargada, nuestra población indocumentada ya vivía bajo mucho estrés. Y toda esta situación migratoria. Entonces hay que entender que los padres tenemos que buscar una forma de bajar un poquito las revoluciones y de poner en prioridad los hijos, de prestar un poco más de atención, de hacer preguntas. Hay algo que a mí me preocupa con nuestras familias hispanas y es que a veces nuestros hijos se van sin que nosotros veamos cómo se levantaron, sin ver si desayunaron o cómo se sentían durante el desayuno. Regresan a casas donde a veces no hay adultos o donde el adulto que los recibió es un cuidador que tal vez tiene otros múltiples. Y muchas veces nosotras llegamos, especialmente si hay un papá soltero o una mamá, llegamos a la casa, limpiaste las tareas, a bañarte, ¿dónde está fulano? ¿Por qué no? Y nunca, y yo lo digo porque yo crié 4 hijos y muchas veces me daba trabajo detenerme y preguntar, ¿cómo pasaste el día? ¿Qué fue lo más difícil de tu día? ¿Ves? ¿Viste algo que te llamó la atención? ¿Al lado de quién te sentaste en el bus? ¿Ves? ¿Quién es tu amigo? ¿Ves? ¿De qué hablaron hoy en la clase de matemática? ¿Ves? ¿Qué hablaron hoy en la clase de inglés?
¿Tienes tareas? ¿Qué te preocupa? ¿Ves? Muchas veces los niños y los preadolescentes son efectivos en esto. Comienzan a darnos la historia del día de cosas que no tienen que ver con lo que realmente les preocupa. Si en el momento que un niño o un preadolescente o adolescente empieza a contarte del día y tú dices, yo no tengo tiempo, ay, no, dime, porque tengo que ver la novela. Cállate un momentito porque están las noticias. O no te puedo atender ahora, o estás en el teléfono mientras yo te hablo. Ellos se cierran y no hablan. Entonces, cuando hay cosas que les preocupan, que los estresan, no hay un vínculo entre padres e hijos, porque ya ellos inconscientemente han estado dándote la prueba. Yo significo algo para ti, soy importante para ti, soy lo suficientemente importante como para que tú sueltes el teléfono y me atiendas. Soy más importante que tu nueva pareja, ¿ves? Soy más importante que la fiesta. Entonces, cuando ya los hijos, nosotros ya le vendimos la idea de que tenemos muchas otras prioridades y que en la lista de prioridades ellos están a lo último, cuando realmente hay cosas que le afectan, no vienen a casa a decirlo. Efectivamente, sí. Tengo una pregunta justamente relacionada. Marisol, el bullying ha existido desde siempre, ¿verdad? Hace algunos años, nombre. Sí, no escuchábamos la palabra bullying, ¿no? Y antes era frente a frente, o sea, el que te hacía bullying era directamente hacia ti, ya sea oralmente o físicamente, pero el bullying se daba en las escuelas, en el barrio, en la comunidad. Solamente que ahora se ha masificado la forma de hacer bullying y se ha masificado la forma en la que los chicos reciben los ataques o las ofensas o ya fuera todo lo que les afecta. Con respecto a esa formación anterior, por decirlo de una manera antigua, que no quería pronunciar la palabra, porque somos antiguos. Sí, exactamente, porque yo no, pero de repente tenían los padres otro tipo de herramientas para formar cierto carácter en los hijos que nos permitiera afrontar estas situaciones, porque recibíamos, de repente era mejor, ¿no? O de repente ha cambiado con respecto al tema de que los padres, como tú dices, ya no tienen las herramientas para llegar a sus hijos. En el caso de que detectemos, si podemos hacerlo, porque yo creo que tú nos has dicho que hay muchos factores que nos pueden advertir de un cambio en la conducta de nuestros hijos, y el padre no tiene las herramientas y el hijo no se abre con los padres o con los familiares o con las personas de confianza, es recomendable que acudamos a un especialista para que logre extraer de ese niño o de ese adolescente lo que realmente le está afectando y pueda dar una respuesta correcta, profesional, para que pueda superarlo, para que pueda enfrentarlo. Es una recomendación que deberíamos hacerle a todos los padres, porque nosotros no somos médicos, no somos especialistas, pero queremos ayudar a nuestros hijos y muchas veces nos resistimos. Mi hijo no tiene nada. Y no tenemos la información. Venimos de países donde la salud mental básicamente es un tema que no se toca. Yo voy a contestar una pregunta y otra pregunta que no me hiciste, pero me interesa comentar sobre tu buenísimo comentario al principio. Cuando me decías, el bullying siempre ha existido, pero los padres nos equipaban mejor. Yo creo que el problema del bullying moderno es un problema complicado, porque el problema del bullying moderno, diferente al de nosotros, es que cuando nosotros nos hacían bullying, por ejemplo, yo crecí en Puerto Rico y cuando yo escuché por primera vez la palabra bullying, yo dije, en mi país no existe el bullying. Y cuando entendí lo que era el bullying, yo dije, en mi país se creó el bullying. Porque te vacilaba. Claro, porque se llamaba exactamente un vacilón, pegarlo. Pero no te hería como ahora te Pero ¿por qué? Sí hería, claro que sí, que siempre ha herido. Lo que pasa es que como niños teníamos más adultos alrededor.
Los padres sí. estábamos Los abuelos. más conectados a nuestros padres. Sí. Entonces cuando yo paso un mal momento en la escuela, pero vengo a casa y papá me abraza y juega conmigo y mamá me da la comida y se sienta conmigo y salimos a jugar o salimos a caminar, de alguna forma se llama corregulación. Todo ese desorden que causó el bullying en mi sistema nervioso, que lo puso así de punta, al yo ver a papá y a mamá, a la abuela, nosotros íbamos todos los días a la casa de la abuela. Íbamos a mi casa y en la tarde, después de la cena, visitábamos a mi abuela. ¿Eso qué quería decir? Más besos, más abrazos. Más abrazos. Teníamos El primos. entorno, ¿no? Entonces nuestros hijos en nuestros países tienen un montón de adultos alrededor, que aunque te tocara una mamá o un papá medio ausente, ¿qué importa? Tienes a la abuela, tienes la tía, los primos, los hermanos Para llenar mayores, esos vacíos. los padrinos. Sí. Eran tus segundos, los amigos de tus padres eran como tíos, los vecinos que llevaban mucho tiempo allí eran como tu familia. Entonces, no es que el bullying sea diferente ahora, es que las condiciones en que los niños están creciendo son diferentes. Y hay que decir que en esta cultura anglosajona vivimos de una forma individual e independiente. Nosotros no somos una cultura independiente. Nosotros somos los hispanos de toda Latinoamérica y aún los puertorriqueños que somos más americanizados, somos culturas colectivas que dependemos De la familia, de los los amigos, sí. Claro, y entendemos que nuestros recursos no es papá y mamá, son todos estos adultos. Entonces, el bullying es el mismo. Lo que ha cambiado son los recursos que los niños ya no tienen. Ahora, voy a tu segunda pregunta, que ya la olvidé. Espérate, ¿cuál fue la segunda pregunta? Le pedía ¿qué nos falta? ¿Qué herramientas? O sea, ¿qué le falta a los chicos ahora para poder afrontar lo que les afecta un daño, un bullying? Pues yo voy a dar una contestación que me van a tirar tomates, porque todos estamos esperando algo tal vez diferente. Mira, de la forma en como yo lo veo, es que esto es un problema que tenemos los adultos. El problema de los niños no es problema de los niños, es problema de los adultos. Que no estamos en casa. Que no estamos en casa, que nosotros tenemos un montón de traumas atrasados, secretos, que nos afecta nuestra salud mental y no arreglamos lo de nosotros. Y tenemos que entender que lo que en una generación no se arregla, la otra lo absorbe, lo aprende y lo continúa. Entonces, el problema de salud mental de los niños, nosotros sí podemos en la oficina, a través de juego, a través yo hago mucho trabajo a través de las artes, con mis adolescentes, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene control del medio ambiente en casa? Papá y mamá. Adultos. ¿Quién tiene control de las conversaciones? ¿Quién es el responsable de conectar emocionalmente con un hijo? Papá y mamá. ¿Quién es la persona llamada a estar pendiente de todos los ambientes en el que el niño se mueve? Entonces muchas veces nosotros los consejeros nos enfrentamos con la anormalidad de que un padre entra por la puerta y dice, ahí está Juanito, arréglalo. Una solución para esto podría ser que los padres comiencen a combatir esos daños, esos miedos emocionales, esos niños interiores que nunca terminaron de sanar. Los padres deberíamos ir a terapia primero antes de tener hijos o teniendo hijos o ir a una terapia familiar. ¿Cuál es la solución inmediata que podemos dar a esto? Yo no creo saber la solución. Yo puedo dar algunas sugerencias. Yo creo que tenemos varias opciones. Una opción es entender que nosotros como padres tenemos muchísimo espacio para crecer y para sanar. Y que algunas familias van a decir, queremos algo familiar. Pero en mi experiencia de 25 años haciendo este trabajo,
te puedo decir que el 90 al 95% de la gente, si los padres comenzaran a buscar ayuda, pudieran estar en mejor posición de identificar las necesidades emocionales de sus hijos. Yo siempre cuento en mi seminario, mi hijo mayor tiene 34 años, esto hace ya casi 30 años atrás. Cuando yo me hice terapeuta, una colega me invitó a que le ayudara a traducir un curso de crianza de hijos. Mi hijo estaba pequeño, ¿qué sabía yo que habían cursos de eso? Yo era trabajadora social. Y cuando yo fui a ese curso sobre la crianza de los hijos, que empecé a entender que había una forma de disciplinar que no incluían los gritos, las amenazas, pegarle, el castigo, que había una forma diferente de interactuar con los niños, pues para mí me cambió la vida, porque yo no venía de ese lugar. Entonces yo siempre le digo a la gente, una vez yo empecé a expresarme diferente en mi casa, una vez yo comencé a gestionar el enojo, a gestionar el estrés, a lidiar con mi depresión diferente, yo no tuve que hacer una reunión familiar para decirle a toda la familia, de ahora en adelante mamá va a expresar sus sentimientos, de ahora en adelante vamos a escribir en una pizarra. No, inmediatamente que yo comencé a sanar, inmediatamente mis hijos empezaron a encarrilarse, empezaron a dejar de gritarse unos a otros. Entonces, yo creo que no todas las familias, la urgencia va a ser los padres, pero siempre, siempre le digo a los padres, cualquier persona que está trabajando con tu hijo debe trabajar contigo. Porque yo puedo comenzar a trabajar con un niño, con un adolescente, y puedo empezar a hablar de manejos de estrés, puedo empezar a hablar de cómo ellos pueden cambiar sus pensamientos negativos, puedo empezar a ayudarles a cómo ellos responder a alguien que les está haciendo bullying. Pero si papá y mamá no saben eso, si papá y mamá no tienen la apertura de que ellos también tienen que hacer algunos cambios, ese es el desafío. Entonces, contestando tu pregunta, para algunas familias la urgencia es papá y mamá tienen que comenzar a buscar ayuda a ellos. Para otros van a ser los niños porque ya están en estado de crisis. Pero siempre, siempre el que trabaja con tus hijos debe de trabajar contigo. Una contestación larga. Excelente. Si tuviéramos una tribuna física, si tuviéramos un estadio lleno de personas físico, ustedes podrían sentir el ambiente que estamos sintiendo ahora aquí, porque tenemos a una psicoterapeuta que tiene mucha experiencia y que además nos conduce, nos lleva por ese hilo conductor de esa gran madeja llena de hilos y de cosas que es la vida. La vida es complicada. Complicadísima. Y esto es un constante aprendizaje. Uno mismo como periodista vivimos en ese inmenso mar del conocimiento. A veces nos caemos, a veces nos zambullimos, a veces flotamos y a veces sentimos que la corriente nos lleva abajo porque mucha comunidad, mucha gente, muchos miembros de esta sociedad tan grande de migrantes a la cual nos dirigimos día a día, nos pide ayuda. Y precisamente estamos aquí porque hemos recibido comentarios a través de inbox, de mensajes personales, pidiéndonos hacer este tipo de programas, y yo inmediatamente contacté a la mejor, a Marisol Mercado, quien no solamente en un perfecto español puede expresar, sino que puede ayudarnos a canalizar ese inmenso mar de preguntas que tenemos. Marisol, vamos a leer algunos comentarios. Bueno, para los amigos que están conectados me tomé tu agua, en nuestras redes, sí, esa era mía. Sí, lo Yo también la siento. mía. Recordarle a nuestros amigos que nos están sintonizando en este momento que estamos con Marisol Mercado, psicoterapeuta, y este es el teléfono, el número es el 678-622-3464. 678-622-3464. Una vez que terminemos esta transmisión, vamos a reiterar en los comentarios la manera de contactar a Marisol, tanto padres como hijos, porque como nos comentan aquí, tanto padres como hijos necesitan ayuda
para poder enfrentar estas situaciones. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la forma de comunicarnos. Definitivamente la base, o yo creo que la principal solución para afrontar este tipo de situaciones es la comunicación con nuestros hijos. Y yéndonos a los principios básicos de comunicación, hay un emisor que seríamos nosotros los padres, hay un receptor que serían nuestros hijos o nuestro hijo, hay un mensaje que tenemos que construir y preparar para dárselo, pero también hay un canal. ¿Cuál es el canal más apropiado? ¿Es la conversación directa? ¿Cuál es el entorno más apropiado para poder llegar a nuestros hijos y ellos puedan captar lo que nosotros queremos comunicarles? Qué excelente pregunta. Si te hubiera pagado, no te hubiera quedado tan bien. Mira, la mejor forma que los padres podemos comunicarnos con nuestros hijos se llama TIEMPO. Tiempo. O sea, la comunicación con los hijos no es igual que entre parejas. La comunicación con los hijos es a través del juego, es a través de nosotros entrar al mundo de ellos. ¿Qué estás jugando? Ay, yo quiero. Ay, yo nunca he jugado con eso. ¿Cómo se juega con eso? ¿Qué hacen? Es yo meterme en el mundo de ellos. Es dedicar tiempo a sentarse, a caminar, a explorar un nuevo deporte, a asistir a los eventos que ellos tienen, a estar ahí, el toque físico, el abrazo. O sea, imagínate, porque hay que decirlo en palabras, hay que decir te quiero, eres importante para mí, estoy aquí, no estás solo, eres lo mejor que me ha pasado. Todo eso verbal es importante, pero tiene que ir acompañado de que te pasa algo, no, yo voy a estar aquí contigo, tú tienes fiebre, no. Yo recuerdo cuando y no me quiero poner como la mamá del año, porque no fui la mamá del año. Experiencia, a veces experiencia. Todos los días. Claro, la experiencia a veces es esto que adquieres cuando ya no lo necesitas, Sí. ¿cierto? Y que realmente la jornada de la crianza es una jornada de altos y bajos. Aún yo, que llevo tantos años de psicoterapia, nosotros como familia hemos tenido que ir a terapia. Varios de mis hijos han tenido que ir a su proceso de terapia y ellos me han mandado a mí a terapia, me han llamado a terapia también. O sea, no estamos avergonzando a la gente queriendo decir qué mal lo están haciendo. Queremos que entiendan que es un proceso de aprendizaje, pero es un proceso de humildad. Requiere de nuestra humildad para decir, hay algo que tengo que aprender. Entonces, tu pregunta es algo que yo me hago todos los días cuando hablo con una familia, cuando hablo con un adolescente. ¿De qué forma podemos ayudarle a que este niño, este adolescente, internalice o comience a internalizar por primera vez que papá y mamá los aman y quieren lo mejor para ellos cuando a veces no han estado allí? Entonces, no tenemos tiempo hoy, pero yo trabajo mucho con lo que es el trauma generacional. Y voy a hacer esto cortito. Nosotros nos relacionamos con nuestros hijos de la misma forma que nuestros padres se relacionaron con nosotros. El mismo estilo de bonding, el mismo estilo de conexión que tuvieron nuestros padres con nosotros, creó un patrón que yo, aunque yo diga, lo voy a hacer diferente, 2 o 3 cositas. Lo voy a hacer mejor. Lo voy a hacer mejor. Y a veces hacemos algunas cosas mejores, pero no todas, porque se queda un patrón de interacción, de manejo de emociones. Entonces, ese patrón es el que tenemos que trabajar. Eso también nos conllevaría errores, porque a veces decimos, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, y exageramos de repente en la protección, exageramos en el consejo, en el cuidado. Que protección exagerada no es protección, es conducta malsana, ¿ves? Es robarle la autoconfianza al niño. Yo voy a decir algo, perdóname que te corté. Yo a veces traigo a mi oficina algunos libros que leo. Y hace un tiempo atrás yo estaba trabajando
con alguien que era alcohólico y yo había dejado el libro abierto y le había puesto como algo adentro y lo cerré y él me dijo, ¿y este libro? Él dijo, mi libro, ¿tú lo estás leyendo? Yo le dije, sí. Él lo reconoció porque es un libro devocional que se les recomienda a los hijos que vienen de hogares donde ha habido alcoholismo. Y él me dijo, ¿por qué tú estás leyendo ese libro? ¿Por asunto personal o porque quieres saber por profesión? Le dije, no, es por profesión, por personal. Me dijo, ¿por qué? ¿Tú vienes de una familia alcohólica? Le dije, no, yo no vengo de una familia alcohólica, pero te juro que nos comunicábamos como si fuéramos alcohólicos. O sea, a veces la disfunción, la disfunción familiar es tanta que nosotros como adultos tenemos que responsabilizarnos y tenemos que constantemente todavía, aunque ya no hay hijos en la casa, todo el mundo ya salió, todavía yo leo ese libro porque tenemos que entender que los seres humanos somos un producto en constante proceso de sanidad y de crecimiento. Sí, vamos a leer. Sí, muy buenas palabras de Oh, wow, vamos a hacer Marisol. una mega conferencia. Así es. Vamos a leer algunos de los comentarios de las personas que nos están me interesa. sintonizando. Sí. Bautista Lucía nos dice, en mi opinión, primero tiene uno que sanar su corazón como padre. ¿Sí? Exactamente, nos dice, la vida es difícil y el día a día tenemos que aprender. Hijos como padres necesitamos ayudas. Hay una pregunta de Martín Alejandro y nos dice lo siguiente: ¿cómo evitar que los niños se autoperciban como extranjeros por tener padres extranjeros y cómo afianzar su identidad y autoestima? Oh, tremenda pregunta. Mira, excelente pregunta. Mira, los últimos estudios revelan que la gente más estresada en la tierra son los hijos de los inmigrantes. Porque esos hijos de inmigrantes están entre medio de dos culturas sumamente importantes. O sea, nuestros hijos no son blancos, y aunque sean blancos con ojos verdes y rubios, ¿cierto? Siempre tienen esta cultura que es tan diferente. O sea, yo te digo que yo creo que no pasa un día con que yo le recuerde a alguien, recuerda que tú eres primera generación de inmigrante, que constantemente tienes que manejar tu estrés, porque nuestros hijos tienen la tarea brutal, sumamente desafiante de cómo lidiar con los valores culturales de mi mamá y mi papá, que cuando me regañan quieren que yo baje la cabeza y no diga nada, y cuando voy a la escuela la maestra gringa me da un regaño o me pide algo y yo tengo que levantar la cabeza y decirle, estoy en desacuerdo, eso no me gusta, esto fue lo que pasó. O sea, nuestros hijos tienen que constantemente estar navegando entre dos culturas opuestas. Y eso es una batalla constante. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo podemos hacer para que afianzar su identidad y autoestima? Oh, tremenda pregunta. Yo no creo tener la contestación. Yo creo que tal vez es nosotros como padres entender que ellos navegan entre dos lugares y nosotros entender que aunque le demos todos los taquitos y las chimichangas y el arroz con habichuela, que nuestros hijos no llevan nuestra cultura, no son 100%. O sea, yo muchas veces le digo a la gente, mis hijos son puertorriqueños porque les gustan los pasteles y el arroz con gandules, pero son bien gringos en su toma de decisiones. Son bien gringos en su forma de pensar. Entonces, nosotros muchas veces imponemos. Y yo creo que cuando nosotros aquí se habla español, no, tú no eres gringo, eso es debatible. Sí. Entonces yo creo que empieza con nosotros entender que la cultura de nuestros hijos va a ser una mezcla, ¿verdad? Que hacemos un cumpleaños y cuando invitamos amiguitos hispanos, la mamá y el papá vienen, y cuando invitan
niños gringos, la mamá lo deja en la puerta y se va. Y nosotros tenemos que ayudarle a nuestros hijos a manejar esa dualidad. No tengo algo concreto, solamente la concientización de nosotros como padres, de ver esa diferencia y de apreciar, según nuestros hijos van creciendo, que ellos no van a tomar decisiones como un mexicano, o como un hondureño, o como un peruano, que según ellos van creciendo, se nos están agringando. Y queremos que se nos agringue porque este es su país. Excelente. Marisol, hemos hablado de muchos temas. Yo tengo una última pregunta, y creo que es una pregunta en la que yo navego a través de todos estos años de experiencia como periodista, que ya son 31, 32. Quisiera tener esa edad, pero ya no la tengo. Eso fue hace muchos años. Marisol, acá es una pregunta concreta, porque nosotros somos latinos. Yo soy una latina inmigrante. Mis hijos son estadounidenses. Probablemente este es el caso de miles de personas que nos siguen a través de Prensa Atlanta. Sin embargo, hay una constante, y hay una palabra constante, y hay una situación constante, y hay un mensaje constante a través de nuestras redes sociales. Esa palabra se llama discriminación. Tú acabas de decir algo muy sabio. Mis hijos quizás son puertorriqueños porque comen arroz y gandules, pero sus decisiones las toman como gringos. Lo mismo pasa con mis hijos, pero ellos son de origen peruano, ambos, y son chicos latinos. A ellos no les ha ocurrido, pero sé de muy buenas fuentes, y lo vemos constantemente a través de las plataformas sociales, que para Prensa Atlanta es el mejor medidor, el mejor pulso comunitario. Es como salíamos los periodistas hace muchos años a hacer encuestas con un micrófono en mano a la calle, a preguntar, ¿qué le parece? ¿Qué opina? Ahora esa encuesta directa, inmediata, es a través de la respuesta de las redes, en las redes sociales. La gente habla de la discriminación. Y para ser concretos, nuestros niños, nuestros escolares, nuestros estudiantes, ¿están lidiando con discriminación, sí o no? Y si la respuesta es sí, ¿cómo como padres podemos cooperar con que su salud mental no se vea afectada cuando son latinos, de cabello oscuro, de piel, como nos dicen, brown, y que tienen que lidiar con esa situación que para ellos existe también? Tu pregunta fue cómo ayudarle a los hijos en caso de discriminación. Y cómo enseñar a nosotros los padres a ayudarles a lidiar con eso. Claro. Porque sí existe eso. Claro. Yo creo que Esa es una característica del bullying también. Claro. Yo siempre pienso, pues los padres tienen que ir a las escuelas, pero en la situación en que estamos ahora, nuestros padres hispanos están aterrados. Nuestros padres hispanos no se atreven muchos a llegar hasta la escuela, entonces es cuestión de hacer una llamada, de buscar ayuda. Muchas escuelas tienen intérpretes, tienen alguien que se llama el Parent Liaison, que es como el puente de comunicación entre la comunidad y la gente de la escuela. Pero yo creo que es reforzar mucho a nuestros hijos y decirle, nuestra piel es diferente, pero hemos llegado aquí porque somos gente con propósito, somos gente echada para adelante, somos gente inteligente, y yo voy a ti y yo voy a mí. Y cuando a veces hay que darle a los hijos el lenguaje, y cuando te digan, oh, tú eres un wetback, tú eres decirle, tú vienes también de un inmigrante. O sea, a veces tenemos que darle vocabulario a nuestros hijos, pero a mí me parece que esto es un momento bien delicado. Te voy a decir algo. Muchas veces el trabajo que yo hago como psicoterapeuta a veces se torna como un tipo de trabajo social, porque yo era trabajadora social, yo fui maestra antes de ser psicoterapeuta, y yo fui mamá, y muchas veces lo que tenemos que hacer, y lo que hago muchas veces, es darle un coaching a los padres y decirles, vamos a mandarle este email, ¿ves? Y si te dicen esto, dile esto. O sea, muchas veces hay que ver cuáles son los detalles de la situación para yo darle el vocabulario al padre y que el padre pueda, ¿ves?, saber cómo manejar el sistema, que es un sistema, el sistema educativo en Estados Unidos es buenísimo. Señoras y señores, todos los sistemas en la tierra trabajan para autoperpetuarse. Ningún sistema está aquí para ayudarte. Todos los sistemas están para autoperpetuarse. Por lo tanto,
Los sistemas tienen protocolos que tú tienes que saber cómo manejarlos. Y si tú no has trabajado allí, posiblemente cuando tú llegas, son ellos mismos los que te intimidan para que te vayas para tu casa. Y tú tienes que tener a alguien. Entonces, muchas veces yo le digo a la gente, vete donde la principal o vete donde la consejera y dile que la psicoterapeuta que está trabajando contigo te recomendó. ¿Qué pasa? En el momento que la escuela sabe que ya hay un profesional fuera trabajando, las cosas se dan diferentes. Una vez tú llegas allí con el lenguaje adecuado o envías un email adecuado, ¿ves? Ya la situación empieza a cambiar. Entonces, yo creo que tenemos que inyectar a nuestros hijos de positivismo, pero yo no quiero perder esta oportunidad para destacar que nosotros en Latinoamérica y en el Caribe somos una cultura en términos generales creyentes en Dios. Y esto es un tiempo en que nosotros, la gente que cree en Dios, porque hay gente que no cree en Dios y los respetamos, pero la gente que cree en Dios, la gente que está aquí porque siente que Dios le abrió puertas para llegar aquí, este es un tiempo de utilizar sus valores cristianos y su fe para reforzar a los hijos a través de este momento tan histórico. No siento que contesté realmente cómo lidiar con el racismo, porque yo creo que es tan complicado. El racismo se da de tantas formas. Y te lo mencioné, disculpa que te interrumpa, porque esta es una de las características del bullying precisamente, ¿no? Conversaba con una amiga que le tocaba a su hija ir a la misma escuela de mi hijo y me dijo, no, porque en esa escuela son muy racistas. Y yo me quedé pensando que yo también pude haber contestado exactamente lo mismo, pero bueno, yo dejé que las cosas siguieran su curso y que él vaya a la escuela que le correspondía, ¿no? Pero esa fue la respuesta que ella me dio. Y entonces dije, esta es una de las claves, esta es una de la estructura en sí de el bullying, del acoso escolar, la discriminación. Y hay que decir que el racismo se da de formas a veces muy suaves. Y según cambia la retórica política, cambian el lenguaje que están usando los sistemas. Yo llevo más de 30 años en este país y yo te puedo decir que los comentarios que he recibido de gente racista, yo nunca los había recibido antes. Es que según van cambiando los ambientes políticos, se le va empoderando a la gente a que también use eso. Entonces yo creo mucho, y yo creo que le ayuda mucho a la gente, a los jóvenes y a los niños, de recordarles, estamos aquí porque vamos en pos de un sueño. Estamos aquí porque esta fue nuestra mejor alternativa. Tú perteneces allá, pero también perteneces aquí. Y aquí se te quiere, y aquí se te ama, y aquí se te protege. En la forma en cómo disciplinamos a nuestros hijos, también tiene que dar ese mensaje. Así es. Gracias, Marisol. Tenemos una pregunta de Lino. Yo quería cerrar con un comentario, mi participación, diciendo sobre el tema de la discriminación y que es un factor también del bullying. Es que hace poco estuvimos en una marcha de protesta a raíz de toda esta tensión migratoria que ha generado las medidas del actual gobierno. Deslindándome del tema político, quisiera decir que hay mucha ignorancia dentro de todo eso. ¿Y por qué lo digo? Porque las personas que están en contra de la presencia de los migrantes en general, incluso indican y ponen el dedo a los jovencitos que son hijos de inmigrantes como nosotros y que son chicos que han nacido aquí hace muchos años y que incluso no hablan bien el español, pero obviamente físicamente se perciben como personas latinas o hispanas. Entonces, la ignorancia radica en que estas personas que están en contra de la presencia de estos migrantes lo señalan como indocumentados, lo señalan como personas sin derechos, como personas criminales, como personas que son
auténticas personas que viven violando la ley. Ahí radica la ignorancia de cómo otras personas radican y, por supuesto, con estas cosas que están ocurriendo, los ánimos se han exacerbado más y la discriminación está en su auge. Gracias. Muy difícil. Sí. Así es. Bueno, hemos hablado bastante acerca de las víctimas de bullying y de los parientes más cercanos cuyas herramientas que podrían aplicar para ayudarlos. Yo quisiera irme, ahora que acabas de hablar de valores, hacia el otro público. Los que no reciben bullying, no solamente los que hacen bullying, sino los que no reciben. Por decir, el líder, el bulero, el seguidor del líder o el neutral, el que no se mete y cuyos padres le dicen, si ves una situación en el colegio, no te metas. El indiferente. Mantente al margen. Debemos reforzar el valor de la empatía en nuestros hijos, ponernos en el lugar de ellos si es que estamos viendo a alguien que está siendo atacado. ¿Qué podemos aconsejarle a esos chicos que son testigos de lo que está ocurriendo y que realmente no intervienen ni positiva ni negativamente? Testigos pasivos. El ser neutral nos hace culpables de lo que vimos y por lo que no dijimos nada. Entonces, nunca antes en la historia había sido más importante de ser un grupo, de ayudarnos. Yo le digo, alguien me decía, ¿por qué tú trabajas tanto con los inmigrantes? Tú no eres inmigrante, tú eres ciudadana. Porque somos todos uno. Todos estamos interconectados. Lo que te pasa a ti, de alguna forma, tiene una repercusión para mí. Lo que a mí me pasa, de alguna forma, va a repercutir contigo. Entonces, es bien importante que nosotros le digamos a nuestros hijos, sí, tú viste, reporta lo que viste. Tú viste que eso no fue así, aclara. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos en una cultura de silencio, nos van a seguir aplastando. Y podemos seguir siendo víctimas. Y tenemos que pasar de ser víctimas a ser victors, a ser... de víctimas al opuesto de víctimas. Los ofensores. No, de ser los que tengamos la victoria. Porque en el momento que un sistema, en el momento que un niño dice, no le hagas nada a Irene, porque ahí está Lino, y Lino todo lo dice, créeme que no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya culturalmente se sabe que nosotros somos un grupo y que de alguna forma nos ayudamos. Y eso es un valor de nuestra cultura que podemos pasarle a nuestros hijos. Entonces, en este tiempo, ser neutrales no es la recomendación. Tenemos que buscar la forma de darle la ayuda a alguien. De hecho, yo viviendo esa recomendación, yo tengo una forma en la cual yo quiero extender mis servicios. Y es que todo el mundo que en las siguientes 24 horas llame pidiendo servicios y diga Prensa Atlanta, le vamos a dar un descuentazo. Excelente. Vamos a darle $25 de descuento en nuestras consultas. Gracias. Por el tiempo. Bravo. Pero tiene que decir vamos Prensa a hacer Atlanta. fila, Lino. Vamos a hacer fila. Pueden enviar un texto, texto. diciendo quiero servicios psicoterapéuticos, Vamos a ponerlo ahí también. Prensa Atlanta y Muy bien. quiero mi descuento. Muy bien. ¿Está bien? Excelente. Marisol Mercado, psicoterapeuta, tenemos más de una hora hablando y estamos seguros que tenemos muchos más temas que abordar. Hoy hemos abordado el tema de el acoso escolar, las consecuencias, los mensajes para los padres de familia, nuestro comportamiento, los latinos, los inmigrantes, es decir, hemos hablado de los valores, de la empatía, de la cultura del silencio. Me gustó eso, vamos a hablar un día de eso. Sí. 678-622-3464. ¿Puedo? 628-622-3464 y hay un evento además. Sí, quiero compartir esto y es que desde que comenzó toda esta situación migratoria, comencé a desarrollar un seminario. Dura más o menos 1:30 y vamos a dar ese seminario por Zoom. He estado yendo a diferentes iglesias, a diferentes lugares comunitarios compartiendo ese seminario y se llama ¿Quién dijo miedo?
Estrategias para manejar el miedo. Son 5 estrategias que utilizamos en la psicoterapia para equipar a la gente en cómo enfrentar el miedo. Son herramientas que tú vas a aprender, que puedes ponerlas en práctica y que vas a poder darlas a tus hijos. Tiene un precio solamente de $35 y lo vamos a hacer por Zoom. Estamos utilizando el método de Zelle para hacer los pagos. Estamos utilizando el método de Venmo. Por favor, no me llamen a la oficina para preguntar cómo se usa Zelle, porque that's too much. A veces la gente llama como que... Me hiciste reír. O sea, ¿cómo llego a tu oficina? Yo te mandé la dirección. Sí. Pero ¿cómo llego? Es como que estamos ocupados ayudando a gente. Lo sé. O sea, estamos tratando de ser lo más accesible. Aquí en Clark Counseling and Consulting estamos haciendo todo lo posible de hacer nuestros servicios accesibles. Los domingos yo estoy aquí trabajando, ayudándole a la gente para que no tengan que faltar al trabajo. Excelente. Tenemos un programa de pintaterapia para madres y para padres. No, para hacer arte. Me encanta. Para sanar a través del arte. Ajá. Yo estaba haciendo una broma. Entonces, aquí en Clark Counseling and Consulting estamos haciendo todo lo posible por poner nuestros servicios lo más accesible posible y de ayudar y de apoyar y de equipar a nuestra comunidad para que juntos podamos pasar por este momento histórico que hemos pasado por aquí antes. Excelente. Esto no es nuevo. No nos podemos enrolar en el drama, en la victimización. Esto es cada 4 años, venga quien venga, esta vaina pasa. Y tenemos que entender que aunque para muchos esto es una retraumatización, este no es el final de esta comunidad. Pero tenemos que trabajar esto efectivamente. Excelente, tenemos que trabajar efectivamente. Gracias Marisol Mercado, 678-622-3464. Ya lo dijo, hay un evento, así que póngase las pilas, 678-622-3464. Le voy a ceder el micrófono a mi compañero Lino Reyes, pero antes quería decirles brevemente lo siguiente. Si usted tiene alguna hermana, alguna hija, alguna amiga que usted está seguro que necesita escuchar esta conversación, esto es mucho más que una entrevista, este es un legado de sabiduría psicológica para la familia, para la mamá, para el papá, para quienes lidian con hijos adolescentes, para quienes están lidiando con alguna situación mental de sus hijos o para usted mismo. Contacte a Marisol Mercado a través de este programa, escúchelo, mándeselo por inbox, lo vamos a tener en nuestra página web www.prensatlanta.com, lo vamos a tener en nuestro canal de noticia Prensa Atlanta, lo vamos a tener en Instagram y creo que lo vamos a tener en TikTok. Hay que bajarlo y subirlo, pero usted lo puede compartir, lo puede tener ahí. Escuche estas pautas tan importantes que nos ha dado durante 1 hora y un poco más. Marisol Mercado, psicoterapeuta, estamos muy honrados de tenerte en este programa. Marisol, y le paso a Lino para que se despida. Sí, bueno, nuevamente el agradecimiento para Marisol. Muchas gracias. Hemos hablado ampliamente acerca de cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a los menores y adolescentes frente al tema del bullying, sobre todo en esta coyuntura del tema de inmigración. Mi último aporte que quisiera hacer a toda la comunidad que nos escucha es lo último de lo que nos habló Marisol, que es sobre la empatía. Hay que ponernos en lugar del otro. Si vemos una situación difícil, sea o no de una persona cercana a nosotros, si es nuestros hijos, pues con mucha más razón, pongámonos en su lugar, acudamos donde un especialista si nosotros consideramos que no tenemos las herramientas necesarias para ayudarlo. Para eso están los especialistas como Marisol Mercado, a quienes pueden contactar a los números que les vamos a dar. Marisol, nuevamente muchas gracias. Ha sido muy enriquecedora esta entrevista, esta información que le hemos llevado a los seguidores de Prensa Atlanta. Gracias a Prensa Atlanta porque ustedes siempre
tienen a bien invitarme, y yo creo que yo tengo una responsabilidad para con esta población, porque hay algo que yo he podido adquirir que es educación, y eso me pone en una posición de responsabilidad, de equipar, de compartir, de hacer mis servicios lo más accesible posible, porque la idea es eso, que podamos equipar y podamos apoyarnos unos a otros. Así que gracias a ustedes por esta excelente entrevista, y gracias a los amigos que nos siguen en las redes. Quiero también compartirles que casi todos los días, aunque estos últimos meses he estado un poco alejada de social media, pero pueden seguirme en Instagram y en Facebook, donde trato de siempre compartir algo escrito o algún video sobre salud mental para ayudarle a la gente a que complementen los servicios que obtienen a través de la oficina. Así que gracias a ustedes por la oportunidad. Ya saben, amigos, sigan a Marisol Mercado, psicoterapeuta, en sus redes sociales. Nosotros nos despedimos de ustedes hasta una próxima emisión, siempre brindándoles información para que tomen las mejores decisiones y actúen de la mejor forma frente a cualquier situación que se presente para la comunidad latina. Lino Reyes, Irene Díaz Bazán, Prensa Atlanta.